algunas peticiones, asambleísta de Pachacuti. Siga, asambleísta Olivo. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Igual, yo creo que el compañero Rodrigo, como ya dijo bastante, pero no entendí nada de la reforma a la cual estamos. Pero en ese ámbito eso es parte de la democracia. Señor presidente, voy a centrarme a la reforma. Ya la historia lo conocemos, la institución a la cual hay que defenderla ha nacido comúnmente frente al abuso y al atropello del poder. El ombudsman, que generalmente se conoce a la Defensoría del Pueblo, sí tengo que adherirme a muchos aspectos. No sé si el señor presidente está aquí. Creo que hay que felicitarle, pero hay muchos vacíos. El compañero Héctor Yepes sí debería recoger las observaciones, aquí lo dijo el estimado Luis Fernando Torres, Vicente, también el compañero Luis Molina, y creo que en este momento no es dable aprobar como está el proyecto de reforma, compañeros, y lo voy a centrar. Primero, es una institución tutelar de los derechos humanos. Alguien decía de los derechos. Los derechos constitucionales se refiere al nivel del Estado interno, pero los derechos humanos, con la Declaración de los Derechos Humanos, eso es en sentido universal. Cada Estado tiene sus propios derechos, pero a nivel interno, el artículo 11, numeral 3 de la Constitución de la República, efectivamente dice que los derechos garantizados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de manera inmediata, razón por la cual tanto los derechos constitucionales como los derechos humanos guardan relación. Eso es en el contexto universal. La defensora del pueblo o la defensoría no solamente tiene la capacidad para activar las garantías jurisdiccionales de promoción y protección, sino, señores asambleístas, compañeros asambleístas, si no hay cumplimiento de los exhortos, de las recomendaciones, de las resoluciones de la Defensoría del Pueblo, ninguna autoridad pública administrativa va a cumplir. Razón por la cual el señor presidente de la comisión debe decir específicamente que las resoluciones defensoriales tienen que ser de cumplimiento obligatorio y vinculante. Ahí se da la perspectiva que la autoridad pueda cumplir, porque caso contrario es un saludo más a la reforma, porque ya lo dijo Vicente, emitir medidas de cumplimiento obligatorio ante la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad? No se especifica. Yo entiendo que debe ser de la administración pública, del poder público, pero ¿qué hace si no cumple? ¿Qué resulta cuando el ciudadano va? Se me ha violentado estos derechos y necesito el amparo directo. La defensoría, al retomar la queja defensorial, porque ahí se tramita como queja, simplemente da una resolución y la autoridad al acoger, si, disculpen la palabra, si tiene voluntad lo cumplirá, y si no, muchas gracias, no ha pasado nada. Eso es en la práctica, compañeros asambleístas. Otra situación. Nos habla también de los principios, suena bonito, de interculturalidad, de pluralismo, de plurinacionalidad, de la naturaleza, y resulta, no hay un defensor de los pueblos y nacionalidades, como antes, y ahí me van a corregir, en la primera ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, para mí debían retroceder, investigar un poquito, había un defensor adjunto de pueblos y nacionalidades. Pero lamentablemente, como el compañero Rodrigo ya dijo, los ex defensores del pueblo no les gustó y fue suprimido.
mediante reglamento, dejando en estado de desamparo para la lucha de los derechos colectivos de la naturaleza y de los pueblos. Eso es en la práctica. Había el defensor adjunto de pueblos indígenas en el ex defensor del pueblo, yo no sé si sería de la izquierda o derecha, el doctor Milton Álava Ormaza, pero desapareció. Entonces yo propongo, mi estimado Héctor, que no sea vicedefensor, sino también debe ir un adjunto defensor de los pueblos y nacionalidades. Y con eso se evita que por acá el defensor de la naturaleza, por acá el defensor, porque sin discriminar, todos son derechos fundamentales y derechos humanos. En el artículo 6 acerca de las competencias, en literal F, tiene que agregarse que los derechos humanos también tienen que estar involucrados en el pensum de estudio de la secundaria y de las universidades, a pesar que en algunas universidades sí se da esa carga, pero en los centros de educación secundaria no imparten esa materia, porque eso es lo que está diciendo en este momento, señor presidente, en el literal F, claramente dice: diseñar e implementar programas de sensibilización, formación y educación en derechos humanos y de la naturaleza, pero debería ser en los centros de educación secundaria y superior. También, si no hay un funcionario independiente, imparcial, si no tiene una calidad moral, yo creo que difícilmente, señor presidente encargado, va a cumplir el rol importante que es la tutela y defensa de los derechos humanos. Porque no nos olvidemos, compañero Rodrigo, ahí me vas a dar la razón y creo que te vas a dirigir a mi propuesta, el ex defensor del pueblo estaba recibiendo órdenes desde Carondelet cuando nuestros compañeros indígenas estaban siendo encarcelados. Hay vuelta en cambio, no apareció la Defensoría del Pueblo, cuando tenía la obligación de defender los derechos humanos. Eso es lo que queremos, como tú lo has dicho y como todos, un funcionario independiente, no del Ejecutivo, de ningún órgano, sino más bien que sus acciones se legitimen con las luchas ciudadanas, con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de los derechos colectivos, porque los derechos humanos no es ni de la izquierda ni de la derecha, sino es de todos los ciudadanos, de los pobres, de los gringos, de los pueblos, de las comunidades. Los derechos humanos es de todo. Esa es la lucha desde el 10 de diciembre de 1948, las Naciones Unidas lo ha declarado, la defensa del Día Internacional de los Derechos Humanos. Otra cuestión que el estimado compañero Molina había dicho, que no es competencia de la Defensoría del Pueblo, que ya está la competencia privativa de la Corte Constitucional. Pero un ciudadano que es vulnerado los derechos humanos no puede esperar a acudir a la Corte Constitucional para que reconozca sus derechos, porque todos conocemos, y la gran mayoría de compañeros asambleístas, la Corte Constitucional, a través de la acción extraordinaria de protección cuando son vulnerados, dice, una vez agotado en última instancia la sentencia o la resolución, razón por la cual el amparo directo de la Defensoría del Pueblo es de manera inmediata. Esas observaciones lo he hecho con el gran respeto de todos los compañeros. Dos cosas importantes, compañero Héctor, es que las resoluciones defensoriales tienen que ser vinculantes. Las resoluciones defensoriales en protección de los derechos. Caso contrario, no se puede caminar en defensa, en tutela de los derechos humanos. Y por lo tanto, las coordinaciones zonales que existen de la Defensoría del Pueblo, prácticamente, yo creo que sí, eso es un asunto interno, que los delegados provinciales tienen que ponerse la camiseta en defensa del ciudadano. Por eso, señor presidente, bajo esos principios, no sé si el compañero Héctor recoja, el defensor adjunto de los pueblos y nacionalidades y de la naturaleza tiene que estar inmiscuido con las mismas condiciones, con las mismas competencias,
con las mismas capacidades dentro de la Defensoría del Pueblo, porque ya el defensor adjunto ya existía de los pueblos indígenas. Lamentablemente, por situaciones de la autoridad, fue expulsado este funcionario que de alguna manera tutelaba la defensa de los derechos colectivos. Tiene un Nada minuto, más. señor asambleísta. Muchas gracias, señor presidente, y creo que cuando se trate de la defensa de los derechos humanos no hay que mirar las ideologías, sino hay que defenderla a la institución, no al funcionario, para que precautele, vele, tutele los derechos fundamentales. Razón por la cual, una vez más, no creo que es propio, no creo que es conveniente que en este momento aprobemos esta reforma, señores asambleístas, sino más bien que parte de la comisión recoja las observaciones y demos una ley no para el ciudadano, sino para el país, para la sociedad y para el grupo más prioritario de los grupos más débiles, porque el fin es frenar el abuso de la autoridad pública. Ese es el fin de la Defensoría. Muchas gracias, compañeros asambleístas. Gracias, señor legislador. Tiene el uso de la palabra el asambleísta Silvio.